Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que estén con muchas ganas de aprender. Mi nombre es Lorenzo Marona, soy estudiante de Derecho en la Facultad de Rosario y también soy integrante de la agrupación de Universitarios por la Libertad. Hoy lo que voy a estar haciendo es explicar para aquellos que se estén preparando para rendir Economía Política. Vamos a estar explicando la unidad 1, vamos a estar dando conceptos de sistema económico, vamos a estar dando conceptos de economía y vamos a estar explicando las distintas escuelas de pensamiento económico. Pero bueno, antes les quiero decir un par de cosas que a mi entender son importantes, que las sepan. Chicos, esto no lo recomiendo yo como un material para ir solo con esto al examen. Yo siento que este grupo de estudio es justamente un material complementario que sirve para aquel que esté preparando, digamos, el examen y quiera o ver el contenido antes de sentarse a leerlo y ya tener más masticado, por así decirlo, lo que va a ver, o aquel que necesita hacer un repaso rápido y se ponga a escuchar para ver si tiene bien aprendido el contenido. O ya sea un tema que ustedes no entiendan y yo lo pueda explicar acá y ojalá lo explique de la mejor manera posible. Y otra cosa, esta es mi primera vez haciendo un grupo de estudio, explicando temas. Tengo acá la libretita con bueno, todos los temas de la unidad 1. Les pido perdón si cada tanto por ahí bajo a ver para chequear si está bien lo que dije o si me salté algo. Así que bueno, espero que no se les haga muy pesado esto y vamos a comenzar. Para comenzar, como les dije, vamos a empezar con la definición de sistema económico. El sistema económico refiere a la forma en que una sociedad se organiza con el fin de producir y distribuir bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades de los integrantes de esta sociedad. Después tenemos la definición de economía, que la economía es una ciencia social que tiene por objeto el estudio de las formas que adquieren la producción y distribución de bienes orientados a satisfacer las necesidades de sus integrantes. Estas son las definiciones que nosotros vamos a dar a la hora de que nos pregunten a qué se refiere por economía o a qué se refieren, por ejemplo, cuando hablamos de sistema económico. Son dos definiciones muy similares, pero bueno, la diferencia está más que nada en que la economía es una ciencia social que se enfoca y tiene por objetivo el estudio de todo lo que dijimos recién. Una vez explicados estos dos conceptos que yo creo que es como lo más importante, vamos a empezar ya y adentrarnos en lo que son las distintas escuelas de pensamiento económico. Quiero aclarar que bueno, yo todo lo que esté dando acá es lo que yo considero lo más importante de la unidad, no está toda la unidad, es lo que yo considero lo más importante, por eso insisto en que esto lo usen como un material complementario y no vayan con esto al examen. De todos modos, no está mal lo que está dicho acá, está bien, les va a servir para el examen, pero puede que algunas cosas se las puedan llegar a considerar incompletas a mi entender. Para mí no estaría mal que si ponen esto se los consideren bien, pero bueno, vieron, eso depende mucho de cada profesor. Y otra cosa, me faltó aclarar, esto es cátedra B, igual en el título va a estar, pero el contenido o el programa de la cátedra A es distinto de la cátedra B, así que esto les va a servir a solo los que rinden en la cátedra de Abraham. Bien, vamos a hablar ahora entonces de las escuelas de pensamiento económico. Dentro de las escuelas de pensamiento económico tenemos los mercantilistas, tenés los fisiócratas, tenés la escuela clásica, tenés el marxismo, tenés los neoclásicos o marginalistas, que eso es una misma escuela, y por último tenés el keynesianismo o Keynes. Es muy importante aclarar que las primeras dos que yo nombré, que es el mercantilismo y los fisiócratas, no son considerados como escuela. O sea, lo que son los mercantilistas son considerados como un conjunto de propuestas económicas articuladas entre sí. Pero ¿qué pasa? Yo he visto por ahí en preguntas de examen, cuando estaba preparando, me acuerdo de la materia, cuando estaba preparando me puse a ver otros tipos de exámenes y había una frase atribuida a los fisiócratas y decía, ¿a qué escuela de pensamiento económico pertenece esta frase? Se los digo porque si les pueden hacer esa pregunta, y yo les dije que los fisiócratas no son una escuela de pensamiento
y se lo preguntan, ¿y a ustedes les parecen que los fisiócratas, porque me acuerdo que esa frase hablaba del campo y hablaba de la agricultura, pongan los fisiócratas y expliquen el porqué? Pero lo digo a la hora de, bueno, de que quieran dividir o explicar todo esto. Dicho esto, vamos a arrancar con los mercantilistas. Los mercantilistas tienen su inicio en el año 1492, es con la llegada de Colón a América. Y lo primero que creo que se les tiene que venir a la mente, y lo más importante cuando hablamos de los mercantilistas, es oro y plata, metales preciosos, acumulación de metales preciosos. Ellos sostienen, en la corriente mercantilista lo que se sostiene es la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Era lo que tenía valor en ese momento. Y lo que se buscaba era exportar más de lo que se quería importar para tener una balanza comercial positiva. Estaba muy presente lo que era el tema del proteccionismo, la intervención estatal. ¿Qué más? A ver. Y bueno, así es justamente como se formulan las primeras leyes económicas. Si tenemos que hablar de los países, bueno, vamos a hablar de España, que España era metalífero. Obtenía justamente estos metales preciosos a través de la piratería, que es el robo a otros barcos, otros buques, y a través de sus colonias, como fue el caso de Colón. Después, si tenemos a Francia era un país en ese momento industrial, lo que realizaban intercambios de bienes de lujo. Y a la hora de hablar de Inglaterra tenía lo que era el monopolio de los mares. Se dictaron leyes que establecían que los buques ingleses eran los únicos que podían transportar mercadería. Y bueno, como les dije, se comienza a vislumbrar lo que es la intervención estatal. Se buscaba importar materias primas, trabajar esas materias primas y exportarlas como productos manufacturados a un precio mayor justamente que al importado. Continuando con, bueno, eso es como lo más principal de lo que son los mercantilistas. Los mercantilistas. Continuando con las escuelas de pensamiento, vamos con los fisiócratas. Los fisiócratas tienen su inicio en el año 1756. Y a la hora de hablar de los fisiócratas, como les dije, antes mercantilista ustedes tienen que pensar en oro, plata, metales preciosos. Cuando escuchen la palabra fisiócrata se les tiene que venir a la mente campo, agricultura, tierra. Y es ahí donde los fisiócratas hacen una división de clases, se hace una división de 3 clases. Vamos a tener a los terratenientes, que son justamente, como su palabra lo dice, los dueños de la tierra, que eran el clero, la nobleza, el rey. Tenés los agricultores, que no eran los dueños de la tierra, pero eran quienes trabajaban sobre ella. Y una vez que terminaban la cosecha, le debían el diezmo al Papa, que sería el diezmo a la iglesia, un 10% de sus ingresos eran entregados a la iglesia. Le debían la renta al terrateniente y le debían impuestos al rey. Y por último, como tercer clase, tenés a los comerciantes, que eran una especie de tercer estado. Como les expliqué recién, la fuente de toda riqueza para los fisiócratas está en el campo, en la agricultura. Tenías lo que eran los trabajadores productivos y los trabajadores estériles. Dentro de los trabajadores productivos estaban justamente estos agricultores, y dentro de los estériles estaban los artesanos, los comerciantes, que si bien no eran inútiles, no hacían a lo que era la riqueza, no aportaban justamente a ver cómo lo tengo escrito, no hacían a que la actividad sea más rica. Y bueno, acá sí, si tenemos que hacer un contraste con los mercantilistas, no hay intervención estatal, se sostiene un rol liberal del Estado, y algo muy importante es que se llevaba adelante el laissez-faire, que es una frase en francés, se escribe L-A y latina S-S-E-Z -faire con I latina, que significa dejar hacer, dejar pasar. Esto se refiere más al dejar hacer a cada persona en la profesión que deseara, y dejar pasar en este sentido de la mercadería, dejar pasar, por ejemplo, lo que sería el tema de los granos. Y me faltó mencionar que un exponente muy importante de esto de los fisiócratas es Quesnay, Q-U-E-S-N-A-Y,
que fue un médico cirujano y es considerado el padre de la fisiocracia. Y bueno, como el campo, digamos, era la única, o la tierra, la agricultura, era la única fuente de riqueza, el Estado le imponía un impuesto directo a esta tierra justamente para financiarse de ella, y nace la diferenciación entre impuestos directos e indirectos. Estoy viendo a ver si no me faltó nada más. Bueno, habla de que la agricultura es que ese trabajo crea riqueza y es el trabajo sobre la tierra, que luego se distribuye en el cuerpo social. Hasta ahí tenemos los fisiócratas. Espero no estar explicándome mal. Ya saben, cualquier duda me pueden mandar. Mi Gmail es lorenzomarona@gmail.com. Pueden dejar las dudas en los comentarios y bien vea las dudas o lo que sea, se las respondo instantáneamente. Así que bueno, eso es tema fisiócratas. Ya explicamos mercantilismo, ya explicamos fisiócratas. Ahora vamos con los clásicos, que sí es considerada ya una escuela de pensamiento económico. Cuando pensamos en los clásicos, los primeros autores que se nos vienen a la mente son Adam Smith y David Ricardo. Tiene el contexto histórico la escuela clásica en la Revolución Industrial. Y comienza a vislumbrar, a aparecer esta escuela clásica en el año 1776, que es el año de la publicación del libro de Adam Smith, titulado Una investigación acerca de la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones. Adam Smith en ese libro sienta las bases del capitalismo, es el padre de la economía política, y trata distintas cuestiones. Algunas de ellas trató de justificar las virtudes de la economía. Sostenía que se estaba produciendo el advenimiento de un sistema ordenado y previsible que se componía conforme a un orden natural guiado por una mano invisible. Esto, si yo te lo digo así, es mucho lío, o sea, si no te lo aprendes de memoria no lo podés decir, pero lo voy a explicar un poco más bajado a tierra. Esto por ahí va un poco más de la mano con lo que vamos a ver cuando explique en su momento la escuela neoclásico marginalista, que es en este mismo video. Lo que habla Adam Smith con el tema, cuando menciona lo que es la frase mano invisible, refiere a la no intervención estatal. Esto tiene que ver esto tiene que ver con lo que es el tema de los precios en la economía, no alterar el normal desenvolvimiento del mercado, sosteniendo que justamente la no intervención estatal es lo mejor para el normal desenvolvimiento de la economía. Él menciona 3 principios, que es el interés individual como el impulso que motoriza a la sociedad. Habla de que existe la existencia de un orden natural con sus propias reglas de comportamiento. Y después, el tercero, que esto viene de la mano con la mano invisible que les expliqué anteriormente, es el funcionamiento sin intervención pública o corporativa. Adam Smith también tenía otras cuestiones, otras definiciones muy importantes cuando hablamos que es la definición cuando habla del tema de la división del trabajo. Cuando yo hablo de división del trabajo, o cuando escuchen la palabra división del trabajo, a ustedes se les tiene que venir a la mente el ejemplo de la fábrica de alfileres. El tema de la división del trabajo habla de un aumento de la productividad y un aumento de las mercaderías. El ejemplo está en la página 110 de su libro Riqueza de las Naciones, donde él explica que si en una fábrica a cada trabajador se le asigna una tarea en especial, va a ser mucho más productivo y va a producir mucho más que si realizara todas las tareas en conjunto. Los motivos por los cuales él considera que la división del trabajo es exitosa va de la mano con que aumenta lo que es la habilidad del trabajador, aunque una crítica que le hacen desde otros sectores es que aumenta la habilidad del trabajador en ese sector pero lo incapacita para realizar otras tareas. Veremos después si uno está de acuerdo o no, se ve en otro momento. Eso es un aporte que hago yo. Hay menos tiempos muertos. Y otro motivo, y el último motivo, tiene que ver con que se crean herramientas novedosas o mejores que las existentes. Adam Smith, también cree que la fuente de toda riqueza es el trabajo, pero que no todo trabajo crea valor. Diferencia entre trabajadores productivos y no productivos. Dentro de los trabajadores productivos están los comerciantes, están los capitalistas, ¿y quién más está faltando? Y están los obreros.
Y dentro de los trabajadores no productivos vamos a encontrar, él dice que trabajadores no productivos son los abogados, son los funcionarios y son los médicos. Y acá es muy importante explicar a Adam Smith, esto es importante. Cuando habla de la teoría del valor, vamos a encontrar lo que es el valor de uso, en el cual las mercaderías son útiles y satisfacen las necesidades de los seres vivos. O tenés lo que es el valor de cambio, que es la cantidad de mercadería que uno va a recibir, sí, que se pueden obtener en cambio de ella. Y con eso se da el principio a todo lo que es la teoría del valor, en la cual se critica mucho desde la corriente liberal o desde una corriente de derecha a Adam Smith, que él le deja servido en bandeja de plata a Marx la teoría del valor trabajo, con la cual él después desarrolla la teoría de la explotación. Justamente esto también aprovecho para decirlo porque Marx y Adam Smith coincidían en que la proporción del valor está determinada por la cantidad de trabajo, tiempo humano que le ha llevado a ese trabajador realizar la tarea. Esto quiere decir, por ejemplo, que si a mí esta virome me llevó 1 hora para hacerlo y después esta regla me llevó 2 horas, yo voy a necesitar 2 viromes para intercambiar una regla. Eso es lo que él habla de lo que es la ley de valor trabajo, y coincide en este tema con Marx. Después, otro autor importante es David Ricardo. Yo en este momento, sinceramente, les tengo que pedir disculpas. Voy a ser descortés académicamente. De David Ricardo lo voy a leer porque siempre hay algo que me falta. Siempre hay una frase que un principio, un punto que me olvido y no lo quiero decir mal. Así que lo que voy a hacer con David Ricardo en este momento es leerlo. Les pido mil disculpas. Yo lo sé que ustedes anotan, que no escuchan, o si lo están escuchando también les va a servir. La idea es que a ustedes les sirvan. ¿Está mal lo que estoy haciendo? Quizás sí, quizás no. Pero yo David Ricardo en este momento lo voy a leer, es lo único que voy a leer. Yo trato de explicarlo lo mejor posible, pero siempre de David Ricardo hay algo que me olvido. Y de lo que voy a hablar de David Ricardo es del tema de la cantidad de trabajo. Yo cuando rendí esta materia se rinde primero para lo que son libres, yo la rendí libre. Se rinde primero escrito y después oral. Y voy a leer sobre lo único que me preguntaron de David Ricardo, que es justamente, veníamos hablando del tema de la teoría del valor de Adam Smith, y me preguntaron David Ricardo qué opinaba. Así que voy a empezar a leerles. David Ricardo es lo único que voy a leer. Y con este tema del trabajo y la teoría del valor, David Ricardo dice que lo que genera valor es la cantidad de trabajo. Asegura que el valor del producto es negativo, debe poseer como condición valor de uso, y si bien ese valor de uso no otorga ningún valor de cambio, sin embargo, es la condición para que lo tenga. Por lo tanto, teniendo valor de uso, los bienes derivan su valor de cambio de su escasez o de la cantidad de trabajo que se necesita para su producción. El valor de la mercadería depende de la cantidad de trabajo y no de la mayor o menor compensación que se pague por dicho trabajo. Creo que ahí ese punto es donde más se explica el tema de David Ricardo, lo voy a repetir, que dice que el valor de la mercadería depende de la cantidad de trabajo y no de la mayor o menor compensación que se pague por dicho trabajo. Y el empleo de bienes e instrumentos de trabajo no altera la teoría del valor trabajo. Bien, con eso vamos a dar cierre a lo que es la escuela clásica y vamos a dar inicio al marxismo. El marxismo tiene sus inicios en el año 1848. Es en este año donde se publica un texto muy cortito, escrito por Marx y Engels, tiene alrededor de unas 40 páginas como mucho, que es el Manifiesto Comunista. Tiene como contexto Marx, que se ve fuertemente influenciado por lo que es la Revolución Francesa, la que bregaba por la constitución de una sociedad más justa, más igualitaria, más fraterna. Pero esta revolución se termina transformando en una revolución burguesa y no la constitución de una sociedad libre, igual y justa, como se planteaba en un principio, y es ahí donde Marx va a dedicar su vida a denunciar esto.
Una de las cuestiones más importantes, y lo que quizás algunos ya saben de Marx, es que Marx observa que los trabajadores producían no solamente para ellos, sino también para aquellos que no trabajaban. ¿Quiénes eran estos que no trabajaban? Bueno, eran los capitalistas, los empresarios, los dueños de la empresa, en donde el trabajador vendía la fuerza de su trabajo al capitalista para percibir un salario que le permitiera subsistir. Es ahí donde se comienza a dar pie, cuando Marx observa esto, se comienza a dar pie a lo que es la definición de plusvalía, que quizás ya la han escuchado, en la cual, por ejemplo, lo voy a explicar el tema de la plusvalía como con un ejemplo. En el caso de que yo soy un empresario y tengo a un trabajador contratado para que trabaje 8 horas, y si a este trabajador con solo 4 horas le alcanza el tiempo suficiente para producir sus medios de subsistencia, le quedan otras 4 horas donde todo lo que produzca es de lo que se va a apropiar gratuitamente el capitalista. A ese porcentaje, ese excedente de producción de la que se apropia gratuitamente el capitalista, se le denomina plusvalía. Es a partir de esta definición de plusvalía que nosotros vamos a tener la definición de plusvalía absoluta o plusvalía relativa. La plusvalía absoluta es la que expliqué recién, en la cual un trabajador que tiene una jornada de 8 horas trabaja 4 horas y con esas 4 horas ya le alcanzaría para cubrir sus medios de subsistencia, y durante todas las 4 horas ese excedente que genera, acuérdense de la palabra excedente, de la que se apropia gratuitamente el capitalista, es considerado como una plusvalía absoluta. Y a la hora de hablar de la plusvalía relativa, tiene que ver más que nada con lo que es la intensificación del trabajo, en la cual si el trabajo se intensifica ahora y aumenta la productividad, a este trabajador no le van a alcanzar, no va a necesitar 4 horas para cubrir sus medios de subsistencia, sino que 3 horas van a ser suficientes para cubrir sus medios de subsistencia. Por lo cual, las 5 horas restantes, digamos, él va a trabajar un 25% más. Yo antes, con lo que él trabajaba 4 horas, el excedente que generaba de las otras 4 horas se apropiaba del capitalista, ahora se va a apropiar de 5, por lo cual se va a apropiar de un 25% más. Y es ese 25% más, producto de la intensificación del trabajo, que se obtiene la plusvalía relativa. Cuestiones importantes o definiciones a la hora que son importantes a tener en cuenta a la hora de Marx es la definición de mercancía, que es un producto del trabajo humano capaz de satisfacer necesidades humanas destinadas al intercambio. Y después tenés la definición de lo que es salario, que es el precio de la fuerza del trabajo que justamente el trabajador vende al capitalista, que se disfraza en la práctica como el precio del trabajo mismo. Eso es marxismo. Voy a cortar un segundito este video, van a ver un pequeño corte, me voy a tomar un poquito de agua, tengo la garganta seca, y vamos a seguir con la escuela neoclásico marginalista que comienza en el año 1871. Ya vuelvo. Bueno, ahora sí paso a explicar la escuela neoclásica, que tiene sus inicios en el año 1871. Inicia con lo que son la publicación de los libros de William Gibbons y Leon Walras, pero queda finalmente establecida con la publicación del libro Principios de Economía de Alfred Marshall en 1890. Acá se produce un quiebre con la economía en sí, donde la economía política deja de ser estudiada para ellos y pasan a analizar lo que es la economía como el estudio de una ciencia pura y dura. Ellos ven a la sociedad como un conjunto de átomos sociales, no existe la división de clases ni oposición de intereses entre capitalistas y trabajadores. Una de las cuestiones principales de lo que es la escuela neoclásica es lo que es la teoría subjetiva del valor, diferenciándose de la teoría del valor trabajo de Adam Smith y de Marx, en la cual el valor de un producto no está determinado por el tiempo que le ha llevado al trabajador producirlo o por la cantidad de trabajo, sino que está determinado en razón de la utilidad de su escasez y de cuánto los individuos valoren el producto. Acá no interviene el Estado, se sostiene que la intervención del Estado da lugar al desempleo, altera el normal desenvolvimiento del mercado. ¿Y qué más? A ver, ¿qué me está faltando? Bueno, y es en este caso donde, en este sentido de la no intervención estatal, donde los precios se ajustan por sí mismos, se ajusta la oferta de los mismos.
Y otra cosa que me quedó por mencionar es que la distribución del ingreso está regida por la productividad marginal del mismo. Esto quiere decir que a medida que los consumidores adquieren o compran justamente un producto, van a mostrar satisfacción por ese producto y por lo tanto la problemática económica se va resolviendo en la actitud de los consumidores. Lo leo para explicarlo no burdamente y explicarlo tal cual como está el contenido bien explicado. Y después, otra de las críticas que recibe la escuela neoclásica ante las problemáticas que se entiende que enfrenta es el tema de lo que es la inflación, el desempleo, cómo luchar con la información asimétrica, cómo luchar con los mercados imperfectos e ineficientes. Y dicen que se establece que la principal problemática que tiene que enfrentar la escuela neoclásica son las fallas de mercado. Y con esto vamos con la última escuela y no los molesto más, que es el keynesianismo, que tiene sus inicios en el año 1936, con la publicación del libro de Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Acá Keynes lo que dice es que el consumo está determinado por el ingreso de las familias, el salario de los trabajadores, la renta de los propietarios. Y es así donde en este sentido se establece que cuanto mayor sea el consumo, que cuanto más dinero haya, mayor será la cantidad de consumo, ¿no? Y es en ese contexto donde Keynes dice, bueno, cuanto más consumo, cuanto más dinero, más consumo, y se produce lo que es lo primero que tienen que pensar cuando mencionan o escriben a Keynes. Se produce una estimulación de la demanda interna, un aumento del gasto público, aumento del empleo público. La principal problemática que decía que era para la economía, Keynes sostenía que la principal problemática para la economía era el desempleo. Él decía, porque ¿qué pasa? Si no hay empleo, no hay consumo, y si no hay consumo, las empresas no invierten, y si las empresas no invierten, van a la quiebra. Y es ahí donde tiene que intervenir justamente el Estado. Piensen que Keynes es muy distinto a lo que explicamos recién de la escuela neoclásica. Sí dice que la intervención estatal es una respuesta a las crisis. Él cree que cuanto mayor sea el consumo, mayor dinero, mayor consumo. Piensa en el aumento del gasto público, el empleo público, cuando hablan de Keynes. Y él dice que la inversión de los trabajadores depende de si estos tienen, la inversión de los empresarios depende de si estos tienen una perspectiva negativa o positiva en cuanto a si ellos van a ganar o perder plata. Esto se conoce como los animal spirits. Y si no invierten, va a bajar la productividad, va a caer el empleo, y si no hay empleo, no va a haber consumo. Así que bueno, espero haber explicado todo bien, espero que se me haya entendido. Si hay algo que lo expliqué mal o no se me entendió, obviamente, como les dije, me pueden dejar las preguntas en los comentarios o en mi Gmail. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Espero haber hecho una buena clase. Perdón si cada tanto leía, la verdad es mi primera clase. No quiero quedarme con el leer, prefiero leer a que me estén escuchando justamente haciendo esto, como si fuera una muletilla. Así que bueno, les mando un saludo grande a todos. Le habló Lorenzo desde la agrupación UPL. Y espero que este video le haya servido a alguien. Con que le haya servido a una persona, a mí ya me deja conforme. Así que bueno, chicos, les mando un saludo enorme, un abrazo grande y nos estamos viendo en algún próximo video. No sé si explicando esta materia o haciendo otra actividad, pero nos vamos a estar viendo. Saludo a todos.